Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de clickradiotv.es. A partir de este momento y hasta las 11:30 aproximadamente ponemos en marcha un día más los desayunos de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. En un día muy especial para todos nosotros que amamos primero los medios de comunicación en general y en segundo lugar el mundo de la radio del cual muchos provenimos. Así que ya están viendo ustedes en sus imágenes a dos de los protagonistas de los cuatro que serán hoy en este encuentro con aquellos pioneros de la radio, de los que aprendimos mucho y con los que aprendimos a amar esta maravillosa profesión y desde luego este medio de comunicación que es la radio. Antes de nada, si me lo permiten, desde esta casa, desde clickradiotv.es, desde el Casino Gran Vía, donde nos encontramos en este momento, en pleno corazón de la capital de España, permítanme que mande un abrazo cariñoso a las emisoras que se unen en este Día de la Radio que celebramos 13 de febrero, decretado por la UNESCO, como todos ustedes ya saben, en este caso de 2024, año, por cierto, en el que vamos a celebrar también, que estamos celebrando de hecho, el centenario de la radio. Radio España, allá por 1924, si mal no recuerdo, el 11 de noviembre concretamente, comenzaba sus emisiones para fundamentalmente la Comunidad de Madrid. El esfuerzo técnico que hicieron nuestros compañeros, no en este caso los periodistas o los locutores, los presentadores entonces, sino fundamentalmente los técnicos, permitieron establecer contacto con los ciudadanos en España. Y posteriormente, unos días más tarde, comenzaba sus emisiones Radio Barcelona, aunque como saben su indicativo es EAJ1 y el de Radio España de Madrid EAJ2. Bien, el saludo por tanto a las emisoras, insisto, que nos acompañarán este ratito de encuentro con y de amigos que nos acompañan aquí en el Casino Gran Vía. El saludo para Radio Turia 78 en Valencia, Armonía Duero en Castilla y León, Sonido Beas Radio Huelva, la tierra de Paco Revuelta, Vicus Radio en Galicia, Más y Más Radio en Pamplona, Diámetro, el grupo Diámetro en Canarias. Estaremos también en Petrer, concretamente en Alicante, a través de Radio Amistad. Estaremos en Yecla, a través de Onda Musical, también en el Campello, a través de la emisora que lleva ese mismo nombre. Y algo que le va a hacer mucha ilusión a uno de nuestros invitados, a Miguel de los Santos, es que también estará con nosotros hoy Radio Intercontinental, que seguro le traerá magníficos recuerdos a Miguel. Estaremos también a través de Canal 33, un canal de la TDT aquí en la Comunidad de Madrid, y nuestros compañeros, por cierto, de la cadena COPE que andan por ahí, alumnos del RAE, del CUFP también de Madrid, a los que saludaremos y que están, en fin, tomando buena nota de los pioneros de la radio, en este caso aquí en este desayuno de la Federación, y también saludamos a nuestros compañeros de Onda Madrid, que se han acercado con Gloria Talavera, con su técnico de sonido, con la móvil, para dar cumplida cuenta de lo que nos vayan diciendo, insisto, los protagonistas de este desayuno que arranca ahora mismo. Estarán ustedes echando de menos a la izquierda de Miguel de los Santos, según nos miran aquí en la sala, a José María García, que estará con nosotros dentro de unos minutos, está acercándose ya hasta el Casino Gran Vía, e intentaremos también establecer contacto con nuestro cuarto invitado. A quien ustedes ya están viendo también en sus pantallas es a uno de los protagonistas, sin duda, de la radio en España, uno de los grandes pioneros que desde la ciudad condal, desde su casa en Barcelona, ha tenido la amabilidad, la gentileza de acompañarnos en este día. Lo primero, ¿qué tal, Miguel de los Santos? ¿Cómo estamos? Pues un poquito acelerado. Pero para comerte. He venido, bueno, sí, para comerte. Eso siempre, bueno. Sí. Para comerse está Herrera, que sabes que lo hice también todos los días. ¿Ah, sí? Pero yo me voy acercando a él. Sí, lo sé, paso a paso. Sí. Bueno, pues saludar a todos tus oyentes, a todos los compañeros y amigos de este maravilloso oficio, a Luis, que está teniendo unos días de trabajo a destajo. Sí, señor. Me ha salido un pareado en todo. Buenos días, Luis. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenos días, querido. Y dar la bienvenida a José Mari, que creo que va a incorporarse ahora mismo, en unos minutos. Por lo demás, aquí estoy a vuestra disposición a responder a todo aquello que sea capaz de recordar, y a lo que no me lo perdonáis ya de antemano. Bueno, querido Luis del Olmo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal por Barcelona? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenos días, compañeras y compañeros. Muy especialmente quiero agradecer a Juan Ignacio Ocaña, presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, por invitarme a esta cita que tanto significa para los amantes de la radio, ¿no? Me hubiera encantado estar con vosotros en Madrid,
pero gracias a la tecnología puedo saludaros y compartir con mis compañeros. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Buenos días, echando de menos tu llamada, hace 8 o 10 horas que no me llamas. Bueno, luego tendremos ocasión de saludar también a José María García y a Iñaki, a mi querido hermano Iñaki Gabilondo. Bueno, como dicen que hablando se entiende la gente, y lo nuestro desde hace más de medio siglo ha sido charlar, aquí estamos para recordar episodios que ya son historia de la radio. Por supuesto, para celebrar el centenario de un medio que a nosotros nos lo ha dado todo y que tanto aporta a la sociedad. Leía hoy mismo que incluso gente mucho más joven que nosotros reconoce que la radio es el mejor medio para democratizar la información, que no entiende de clases sociales ni de niveles educativos o económicos, que es accesible a todo el mundo y especialmente en los países donde las tecnologías no están desarrolladas, ayuda a facilitar relaciones dentro de la comunidad. En fin, hace más de una década, como sabéis, queridos compañeros, la UNESCO decretó el 13 de febrero el Día Mundial de la Radio para homenajear a un medio de comunicación que está al servicio de la sociedad, que ha servido y continúa siendo de altavoz para los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. En fin, es un medio ideal para analizar injusticias. Uno se pregunta cuántas no habremos denunciado nosotros desde nuestros respectivos micrófonos. Y también es el medio ideal para transmitir cultura, ¿por qué no? Ahora, cualquier persona desde cualquier punto del mapa se puede comunicar con otras en tiempo real, pero esa inmediatez es algo que los que hemos hecho radio ya teníamos como gran virtud de nuestro medio de comunicación. En fin, nuestros mensajes se escuchan al instante y lo que también resulta muy importante, la radio sigue gozando de una credibilidad que se ha conseguido gracias al rigor informativo de muchos compañeros como los que hoy están y estarán dentro de un momento celebrando nuestro día. El futuro de la radio. Escuchaba el otro día que la radio es una anciana con una gran salud de hierro y no puedo encontrar una definición mejor. 100 años ya en nuestro país y seguro que en un momento u otro del día se escucha en todos los hogares. En fin, vosotros, compañeros, recordaréis que se nos dijo que teníamos los días contados cuando apareció la televisión. La realidad es que seguimos aquí, al pie del cañón. Este lunes, en el programa de Carlos Alsina, en Onda Cero, se presentaba la historia de protagonistas que ha hecho un prometedor y jovencísimo periodista, Diego Fortea. En fin, apenas tiene 30 años y sigue entusiasmado con el pasado y sobre todo con el futuro de este medio. Dicen que los más jóvenes ya no ponen la radio, pero escuchan a través del teléfono o del ordenador esos podcasts que en el fondo no dejan de ser la radio que ellos hacen con el mismo amor con el que nosotros nos poníamos ante el micrófono. En fin, la diferencia es que ahora tienen la posibilidad de escucharla, la radio, la querida radio, cuando quieren, en el momento que están más tranquilos y que pueden saborear mejor sus espacios favoritos. Una ventaja más de la radio del siglo XXI. Yo desde luego estoy aquí dispuesto a continuar otros 10 años de radio si me dais la oportunidad y un micrófono abierto, y el resto, con permiso de mi parienta, con permiso de mi mujer, yo volvería a la radio y estar otros 15 años. Pido poco, otros 15 años en la radio. Por favor, haced algo, queridos, vosotros que lo podéis todo, casi todo, tanto José María como Miguel, como Iñaki Gabilondo, son el poder, como tú, querido Juan Ignacio. Por cierto, Juan Ignacio, no te he saludado. Gracias. Sí, no, un placer para mí. Es un auténtico honor saludaros a todos los pioneros de la radio. Ya tuvimos ocasión, lamentablemente no pudiste acudir a la entrega de las antenas de oro, de rendir homenaje, pleitesía a aquellos que sois vosotros, que nos hicisteis en un momento determinado enamorarnos de la profesión y muy especialmente de la radio.
sin duda, contigo como referente, con Miguel de los Santos, con José María, con Iñaki, en fin, todos aquellos que en definitiva habéis construido la radio moderna, tal y como la entendemos hoy, independientemente de lo que apuntabas, Luis, que efectivamente los podcasts dentro de poco se van a convertir, de hecho ya lo son, pero se van a convertir sin duda en el futuro de la radio, aunque evidentemente no deja de ser lo que es radio. Bueno, esto es el avance, el encuentro con tus compañeros que están aquí hoy acompañándonos también, valga la redundancia, en el Casino Gran Vía. José María se incorporará en unos minutos y Miguel de los Santos seguro que tiene algo que decir también en relación a su origen. ¿En qué momento se te ocurre, Miguel, dedicarte a esto de la radio? Pues mira, a los 15 años tuve un accidente de aquellos viejos tranvías que circulaban por Madrid, que eran como una jardinera, llevaban las puertas abiertas, y una apuesta con unos amigos que veníamos de jugar un partido de fútbol. Yo tenía fama entre ellos de ser muy rápido, de ser veloz, y entonces cuando pasó un tranvía por la calle llamada entonces Torrijo, calle de Torrijos, aquí en Madrid, una vez que pasó el tranvía me dijeron 5 pesetas si lo pillas. Salí corriendo, me agarré a la barra del tranvía, di un salto, estaba lloviendo, llevaba aquellas herraduras que los padres nos ponían en los zapatos para que duraran más, porque la escasez de aquella época, de aquellos años, era máxima. Me resbalé, me caí, bueno, aquello tuvo como consecuencia una rotura triple de fémur que me tuvo en cama escayolado durante 9 meses. Ahí empecé a escuchar las canciones de Juanito Valderrama y empecé a escuchar también poetas. En la poesía tenía una presencia notable en la radio. Sobre todo recuerdo los poemas de Rafael de León de aquella época, que aparecían con frecuencia en los espacios de peticiones del oyente, donde se pedían discos que se dedicaban pues al hijo que estaba haciendo el servicio militar, a la novia recién conquistada, a la mujer por el aniversario de bodas, etcétera, etcétera. Y entre las peticiones se solían pedir con frecuencia también poemas. A mí me ha gustado mucho la poesía, sobre todo en aquella época. Y aquello me enseñó mucho. La radio empezó a enamorarme en aquellos 9 meses largos de cama, y cuando salí de aquella crisis, de aquella enfermedad, ya todos mis sueños de otro tipo, de otro camino, se habían desaparecido para convertirse en una especie de fiebre por llegar a aquel medio maravilloso que no valorábamos en todo el sentido que tenía hasta que te encontrabas en una situación de soledad como la que yo pasé aquellos 9 meses y que fue mi compañera durante tan largo tiempo. A partir de ahí es cuando he escrito y he dicho varias veces, le dije a mi padre que quería ser periodista, y os podéis imaginar, corrían los años, principios de los años 40, y mi padre me respondió, ¿y de qué vas a vivir, hijo? Bueno, yo le dije de lo que pueda, y efectivamente he vivido de lo que he podido de este maravilloso oficio que he disfrutado tanto. Ese fue el momento en el que yo me enamoré de la radio, en el que decidí que lo iba a apostar todo. En casa querían que hiciera arquitectura y yo me empeñé en ser periodista, me fui a la escuela de periodismo, luego me dijeron que había unas estaciones escuelas donde te podías especializar en el medio emergente, en Radio SEU. En el nuevo, claro, que eran las estaciones escuela, por aquel entonces de Radio SEU, que luego se transformarían en Radio Juventud, y me inscribí para hacer las pruebas de ingreso, aprobé las pruebas de ingreso. No creáis que eran fácil, Luis lo sabe porque proviene de allí también, como yo y como tantos profesionales, porque creo recordar que en mi promoción aquí en Madrid nos presentamos a las pruebas de ingreso unos 160 y tantos, e ingresamos 12 o 14. De esos 12 o 14 salimos apenas media docena, cuyos nombres recuerdo perfectamente. Dínoslos. ¿Los de Madrid? La media docena. Pues Encarna Sánchez, por ejemplo, Alicia López Budia, yo recuerdo más a las mujeres, obviamente, José Luis Uribarri, Mariano de la Banda. Bueno, ahí me quedo. Bueno, y el primer contacto con la radio de Luis del Olmo, ¿cuál fue? Es una pregunta para mí. Claro. Sí. Hola, no, es que Miguel
Miguel podía estar en esa pregunta, porque yo si no llego a conocer a Miguel de los Santos, probablemente hubiera continuado trabajando en la radio leonesa, ¿no? Pero un buen día yo tengo que acompañar a mi madre, una operación bastante grave. Estoy en Madrid unos días y me encuentro con Miguel de los Santos, allá a la vera verita de Radio Juventud y de Radio Intercontinental, que eran hermanas por lo junto que están unas con otros, ¿no? Cuando yo tengo oportunidad de saludar personalmente a Miguel de los Santos, digo, ahora sí que me quedo en Madrid para siempre, ¿no? Al cabo de un par de días conozco a un caballero que daba los partos y las noticias importantes en Radio Nacional de España, y me digo, yo me quedo aquí, en Diego de León 47. ¿Recuerdas la fecha, no, Miguel de los Santos? Me acuerdo, Luis, recuerdo hasta el traje que llevabas. Era un verano y llevabas un traje de aquellos de verano de babilla que llevábamos todos, color beige claro. Era el traje que yo compartí durante 4 años. Sí, y eras la viva estampa de Don Quijote de la Mancha, lo cual me enamoró, porque no es que fueras de la triste figura, pero tenías su garbo, su altitud, su altura y también su aspecto. Me pareciste inmediatamente un tipo sano y directo. Hablamos de la radio inmediatamente y efectivamente dijiste, aquí me quedo. Y algún que otro plato de alubias te tuve que pagar en los primeros años allí en el Guarro, ¿te acuerdas? En el Guarro, sí. Aquel restaurante que sitio muy recomendable. Sí, un sitio muy recomendable, sobre todo porque de vez en cuando conseguíamos comer gratis. Gracias a algunos trucos que nos qué hambres nos quitó aquel restaurante entre comillas, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba aquel restaurante donde íbamos a Los Palos. a comer? Los Palos. Los Palos, sí, también. Ay. Bueno, no ha pasado tanto tiempo. En el buen sentido de la palabra. Que han pasado 30 o 40 o 50 años, no ha pasado. Eso fue antes de ayer, ¿no? Pues mira, yo entré en Radio Intercontinental en el 57, estuve hasta el 64, que es cuando me llamó Fontán para la SER. Pues esto debió ser 55. En el 55 nos conocimos a la puerta de Radio Intercontinental de Madrid, en Diego de León 50. Bueno, allí fue... Han pasado, Luis, unas cuantas décadas, pero entiendo que tu llegada a Madrid fue providencial. Decidiste quedarte aquí en la capital de España y a partir de ahí nace, con algunos referentes que entiendo tendrías en aquella época en la radio, terminó por engancharte definitivamente y ahí comenzó tu carrera, una larga carrera, igual que la de Miguel, igual que la de José María, igual que la de Iñaki, que os ha llevado a construir la radio moderna tal y como la entendemos hoy, ¿no? Yo a los 4 días en Radio Nacional de España, cuando estaba dando los servicios informativos, lo primero que hago es llamar a mis padres y digo, pon la radio a las 2:30 de la tarde, diario hablado de Radio Nacional de España. Dije, pensaba que les estaba tomando el pelo a mis padres, ¿no? Que es verdad. Y bueno, después de conocer a Miguel de los Santos, conozco a los compañeros de Radio Nacional y un buen día, después de dar el diario hablado de Radio Nacional, me espera en los estudios nuevos de la radio un caballero que dice llamarse, yo soy el director de Radio Nacional de España en Barcelona, soy el director también del Nodo, soy también el director de Televisión Española. Bueno, mandaba más que el presidente de la Generalitat. Y me hace una oferta para venir a Barcelona. Yo estaba recién casado, digo, ¿yo qué pinto en Barcelona? Digo, no, yo me quedo aquí. Pero me hace una oferta económica y le digo a mi parienta, a mi mujer, digo, oye, yo creo que tenemos que ir a Barcelona, por lo menos no para quitar el hambre, porque el hambre lo había quitado hace mucho tiempo en Madrid, conociendo a compañeros como este que tienes ahí, ¿no? Miguelito de los Santos. San Miguel de los Santos, teníamos que decir para mí. Pero Luis, déjame que te interrumpa para recordarte algo importante. Tú recuerdas, yo te agradezco mucho lo que me has querido siempre, y la prueba fundamental es que, siendo como somos coetáneos y amigos de tantos años, nada menos que te atreviste a venirme a consultarme a mí si debías dar el paso de trasladarte a Barcelona. ¿Recuerdas aquel día, aquella tarde,
en la calle de la Salud, en una cafetería donde nos tomamos un café, venías a contarme que te ofrecían un magazine en Radio Peninsular que patrocinaba una marca de detergentes de la época, no sé si se llamaba, con perdón, Polvos Elena, o algo parecido. La circunstancia es una anécdota histórica para la radio, porque a Soler Serrano se lo llevaban, le habían ofrecido un contrato en Venezuela para Radio Caracas Televisión. Y el hueco que él dejaba, él era el presentador de este magazine de Radio Peninsular, un magazine ambicioso y amplio que se emitía por las tardes, y es el que te ofrecieron a ti, creo recordar. Y tú tenías que trasladarte a Barcelona porque el programa se emitía desde allí. En aquella época la gente de la SER compatibilizábamos con frecuencia la emisión de programas desde Radio Madrid con la de Radio Barcelona, y yo había viajado en varias ocasiones a Barcelona a hacer los programas, y entonces tú querías saber cómo era el ambiente de la radio en Barcelona y si te animaba a dar el paso, y yo te dije, ¿pero a qué estás esperando para hacer la maleta y vete para allá? ¿Tú recuerdas aquella conversación nuestra? Recuerdo sobre todo que gracias a Soler Serrano, Joaquín Soler Serrano, claro, yo estoy en Barcelona. Yo pensaba que iba a venir a Barcelona a pasar unos días, ¿no? A ver cómo estaba la radio. A probar aquello, a probar el melón. Claro, pero nunca pensé que iba a estar ahí durante casi 50 años, en la Barcelona de mis amores, de tantos amores como tengo en mi pueblo, en mi querido pueblo, que también me están escuchando en este momento. Miguel, yo tengo necesidad de darte las gracias, porque de no haberte conocido probablemente para mí la radio hubiera sido un camino terrible, ¿no? No sé si hubiera llegado donde he llegado. Hombre, si no por Dios, Luis. No se cruza. Si hubieras llegado así, no, aunque no me hubieras conocido a mí, hasta si no hubieras conocido la radio. Si no me hubiera dado de narices maravillosas con Miguel de los Santos, yo estaría todavía en León. Y no estaba mal en León. Yo estuve 5 años en La Voz de León y un buen día tuve necesidad de viajar a Madrid para acompañar a mi madre en una operación bastante seria, y en el posoperatorio yo doy unas vueltas y me encuentro con Miguel de los Santos y con Matías Prats en los estudios de Radio Juventud. Matías Prats, abuelo, ¿verdad? Abuelo. Ahora hay que decir abuelo. el gran Matías Prat. Y Matías Prat me dice, oye, ¿por qué no te vienes por la noche a Radio Nacional? Por la noche a Radio Nacional. Radio Nacional estaba entonces en la calle de la Cuesta. La gente lo dirá, ¿pero dónde estaba eso? Porque ha desaparecido la calle de la Cuesta. En los antiguos estudios de Radio Nacional estaba en la Cuesta. Bueno, pues allí me cita el rey de las ondas, porque yo con pantalón corto lo único que escuchaba en Ponferrada era a este hombre, ¿no? Y me dice, quédate un momento ahí, coge los micrófonos de Radio Nacional a ver cómo suenas. Total, que a los 4 días este hombre me dice, hay un concurso de oposición para cubrir 10 plazas de Radio Nacional y de Televisión Española. Preséntate. Y yo, maestro, yo no me presento porque no estoy preparado. Preséntate. Oiga, maestro, preséntate. Me presenté. Nos presentamos 300 queridos amigos, compañeros de toda España para cubrir esas 10 plazas de Radio Nacional y Televisión Española. Y yo estoy ahí entre los 10 primeros estaba Luisito del Olmo, ese chico con pantalones cortos que todavía casi tenía en Radio Juventud de Ponferrada, de mis amores. Dejarme saludar a los compañeros de Radio Juventud y de Ponferrada, porque sin Radio Juventud yo no existiría, ni de Ponferrada ni de Madrid. Radio Juventud de Madrid me enseñó tantas cosas, lo que era la radio y lo que quería prosperar, lo que podía prosperar si yo me acercaba a Radio Juventud de Ponferrada, de Madrid. Permitidme, Luis, Miguel, que mande un abrazo muy cariñoso, independientemente de los que estamos a este lado del micrófono, que mande un saludo muy cariñoso y nuestro, en fin, agradecimiento a todos los técnicos que han hecho posible que la radio antes y ahora
sea escuchada en cualquier rincón, ya gracias a la tecnología digital. Veo el dedo de Vicente Armero ahí, que ha colocado a Luis del Olmo efectivamente los micrófonos y la posibilidad de establecer contacto con nosotros. Aquí tenemos a Javier Sandoval, a Javier Lillo, Thais, que también está con nosotros, los técnicos que están en las emisoras, que están sintonizando en este momento este desayuno de la Federación. Sin ellos no hubiera sido posible que protagonistas, los programas de Miguel, los deportes de José María García, llegaran a tantos y tantos millones de personas. Así que desde aquí, si me lo permitís, les mandamos un saludo y un aplauso fuerte a los técnicos de sonido, que también evidentemente han formado parte de la historia de la radio que estamos recuperando hoy aquí con Luis del Olmo, con Miguel de los Santos, y a la espera de que se incorpore en un instante José María García y que podamos establecer contacto con quien fue durante muchos años, por cierto, también competidor de Luis del Olmo. ¿Me permite? Te permito lo que quieras. Estáis en vuestra casa. Es que has tocado un punto importantísimo. Has hablado de los técnicos de sonido. Claro. Los técnicos de sonido no son solo esa gente que pone el cable en su sitio, que en mi época se inventaba en lugares imposibles. Yo, tener en cuenta que gran parte de mi carrera la he hecho llevando a cabo retransmisiones. He tenido el gusto y la satisfacción de transmitir, por ejemplo, la ceremonia de los premios Nobel desde Estocolmo durante 10 años, los Oscars de Hollywood, etcétera, siempre acompañado por técnicos que se inventaban fórmulas imposibles para que el sonido llegara a su destino. Pero toda la importancia del técnico de sonido se llama compromiso e involucración con lo que es la comunicación y la oportunidad de ofrecer al oyente algo insospechado. Y me remito al 23F famoso. El 23F pudo llegar, y lo pudieron seguir desde las distintas instancias oficiales y en líneas generales toda la sociedad española, gracias a un técnico de sonido llamado Emilio Olavarrieta, que falleció. Emilio acompañaba al periodista Díaz, se llama Rafael Luis Díaz, efectivamente, en aquella sesión plenaria de las Cortes del 23F. Y él fue cuando hicieron abandonar Tejero y sus gentes el hemiciclo a todos los allí presentes y secuestraron a la gente, etcétera, a los medios de comunicación fundamentalmente, el que tuvo la ocurrencia de dejar conectado el cable de conexión de la cadena SER con el estudio central, desde donde todos, que fuimos convocados, por cierto, perteneciéramos o no perteneciéramos al departamento de informativos, pudimos seguir lo que estaba sucediendo allí dentro y por extensión también los oyentes. Y eso ayudó mucho a la recuperación de la normalidad, etcétera, etcétera. Ese fue Emilio Olavarrieta, y como ese podría dar infinidad de nombres que han tenido un valor impagable en el desarrollo y la historia de un medio de comunicación donde la técnica fundamental y única, lo que le hace inmortal a la radio, es el sonido, lo elemental de su técnica. Por eso no podrá morir nunca. Decirme qué otro medio de comunicación se puede compatibilizar con otra actividad. Tú puedes estar conduciendo y escuchando la radio. Tú puedes estar estudiando y teniendo la radio como fondo. Tú puedes estar trabajando en un taller y escuchando la radio. Ningún otro medio es compatible con eso. No puedes ver la televisión, ni leer el periódico, ni seguir las redes sociales, solo la radio. Esto lo dice Miguel de los Santos, Luis, que ha sido infiel a la radio, porque él también ha tenido una carrera muy importante en la televisión, ¿verdad, Luis? La infidelidad. Yo la radio, yo no tengo suficientes agradecimientos para que un día alguien, compañeros de la cadena SER en Asturias, fueran a buscarme a Ponferrada, ¿no? ¿Quién me iba a decir que yo con un micrófono podía viajar hasta Pekín, desde Radio Pekín? La gente dice, ¿en Pekín has estado? En Pekín he estado dando los buenos días. En Nueva York, en la Voz de América, he dado los buenos días. En Moscú. Bueno, lo que me ha proporcionado protagonistas y la oportunidad que me da para conocer el mundo, eso no lo pago con toda la pasta del mundo, ¿no? Pero la radio, 1000 veces que naciera, 1000 veces me engancharía o trataría de engancharme a un micrófono, ¿no?
micrófono de Radio Peninsular, micrófono de Radio Nacional, micrófono de Radio Juventud, micrófono, bueno, es una bendición encontrarte un día con un micrófono y con la posibilidad de decir buenos días España, ¿no? Y no estuviste en la SER porque no quisiste, Luis. Yo estuve en la SER, perdona, yo estuve en la SER. Pero tu programa protagonista se lo quisieron llevar a la SER en más de una ocasión y no lo consiguieron. Sí. Ya, pero yo estuve en la SER en la emisora asturiana, donde me fueron a buscar a mi pueblo, a Ponferrada. Yo en Asturias de mis amores estuve trabajando 8 meses, pero 8 meses maravillosos. Yo creo que tenía pantalón corto todavía cuando estaba en esa emisora antes de venir. Andaba Viriato por allí todavía. Sí, estaba Viriato y compañía, sí. Pero yo he estado en todas las radios, he estado en todas las cadenas, he estado en todos los lugares dando el coñazo, pero 1000 veces que naciera, 1000 veces lo repetiría, ¿no? El ser compatible, el hacer la competencia a José María García, a Iñaki Gabilondo, a un tal Miguel de los Santos, a mí me parecía imposible. Bueno, pues hice la competencia. No gané la competencia, pero hice la competencia a este hombre que está hablando, que es, además de ser uno de los mejores locutores de la historia, es mi hermano, es mi amigo, es mi jefe, ¿no? Yo no sé qué hubiera sido si no te hubiera conocido a ti, Miguel de los Santos. Probablemente no hubiera prosperado aquel viaje a Barcelona, ¿no? Por eso ahora públicamente tengo el gusto de anunciar que tú fuiste el culpable, bendito culpable de que las cosas si eso es cierto, bien, es la mejor aportación que he hecho en mi vida al medio. Sí. Si es verdad eso, si consideras que eso es así, yo creo que por encima de cualquier otra cosa tendré que ponerlo como tema principal de mi currículum, el más importante. Permitidme que porque es obvio que el personaje de los últimos 30 años de la radio eres tú, Luis. Eso no te lo puede quitar nadie. Y si hay alguien que diga lo contrario, de los compañeros que están aquí, que levante la mano. Bueno, aquí nadie levanta la mano. Eso sería posible si no hubiera existido Miguel de los Santos, Iñaki Gabilondo, José María García. Por cierto, José María debe de estar a punto de llegar ahí. Estaba en una revisión, me decían, en una revisión de las habituales, sin más problema, y está llegando. Vamos a ver cómo está, ya sabes, el tráfico en Madrid, cómo es, lo que tarde en incorporarse a estos desayunos de la Federación. Permitidme que diga 2 cosas muy, muy relevantes para la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Digo esto porque estos desayunos son de la Federación y quiero trasladar a aquel que no lo sepa que Luis del Olmo es el presidente de honor de esta federación desde hace, en fin, muchas décadas. Y Miguel de los Santos es, en fin, un miembro honorífico, es el vicepresidente de honor de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Casi esta asociación nació con ellos. Llevan, en fin, pues eso, de 30, 40, 50 años. Para los que no nos conozcan, cosa difícil, déjenme decirles que la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España nace en la década de los 50, aproximadamente en la mitad de los 50, con un propósito concreto, que era la defensa fundamentalmente de los técnicos de sonido. A partir de ahí, la incorporación de locutores, de presentadores, de periodistas, se convierte en el grueso de la federación, y cuando nace la televisión en España, si mal no recuerdo, en 1957, a partir de ahí ya se incorporan también otros compañeros de ese medio de comunicación. Y hablando de medios de comunicación, hoy, como ve Miguel y como ve Luis también a través de la cámara Zoom que le ha instalado Vicente Sarmero allí en Barcelona, hay un buen montón de compañeros, miembros de la asociación, otros que no lo son, pero que desde luego estoy absolutamente convencido que quieren trasladaros, no sé si el abrazo, el saludo, el cariño y desde luego alguna cuestión, alguna pregunta relacionada con vuestra profesión. El vicepresidente de la Federación, Alfonso Caballé, que está con nosotros como siempre, gracias a Dios, seguro que tiene alguna pregunta inteligente o para Miguel, o para Luis, o para los dos. Alfonso, tú dirás. Ahora mismito, en cuanto oigamos el micrófono.
No. Seguimos sin oírlo. Vamos a ver si es posible abrir el micrófono de Alfonso. Bueno, ahora sí. Va a decir que tengo voz radiofónica. Ya está. Tenías que haber venido con técnico de sonido. Sí, Exacto, aquí hay que venir con técnico de sonido incorporado. Hoy que estoy aquí de soldado raso, y como el tema viene de remembranza, voy a hablar de Antena 3 de radio, que creo que fue un gran acontecimiento para la radio cuando surgió en el año 1982. Antena 3 nació efectivamente nació a la vida jurídica en el año 1978. En febrero de aquel año se constituyó una sociedad anónima llamada Antena 3. No tenía adjetivo calificativo. No era ni radio ni televisión. Que nació con el propósito de instar al gobierno de turno a que finalmente legislara sobre la televisión privada. En aquel año 78 se anunciaban los primeros planes técnicos de frecuencia modulada. Recordaréis todos que hasta entonces las pocas emisoras de frecuencia modulada tenían como tema principal la radio. No la radio musical, no la radio convencional. Y fue el gran genio, que también es uno de los grandes personajes a los que hay que agradecerle la pujanza de este medio, Manuel Martín Ferrán, que en paz descanse, el que se le ocurrió hacer una radio convencional utilizando la técnica de la frecuencia modulada. Le llamaban visionario, loco, porque dada la escasa cobertura que tenían la frecuencia modulada, pues era muy difícil hacer una cadena en el ámbito estatal con la frecuencia modulada. Pero así se hizo. Y efectivamente eso dio lugar a que naciese una emisora que hizo historia en la radio. Yo tuve la fortuna de colaborar con esa radio desde el primer momento, desde el año 78, y ahora cuando llegue José María García nos hablará de su etapa en aquella cuestión. Dicho lo cual, y tenía que hacer mención a Antena 3 de radio, le preguntaría tanto a Luis como a Miguel, efectivamente, cómo ven el futuro de la radio. Hemos hablado del podcast, pues los medios técnicos han cambiado sustancialmente y... En ese sentido, si me permites, Alfonso, déjame decir que estamos emitiendo en este momento a través de una emisora online. Quiero decir, el comentario que hacía Luis, no, es que he ido a Moscú a hacer protagonistas, bueno, ya no es necesario. En este momento, en cualquier rincón del planeta, todos aquellos que quieran escucharnos en función de su uso horario, a través del ordenador, el teléfono móvil, su tablet, pueden estar viendo a Luis del Olmo, a Miguel de los Santos y a todos aquí. Es decir, también ha cambiado radicalmente en ese sentido, tecnológicamente, la radio, ¿no? Pero les quería preguntar a los dos exactamente cómo ven el futuro de la radio ante tanto cambio tecnológico. Y tengo que trasladar una experiencia personal. Un día me llama la alcaldesa de Cercedilla, hace como 5 años, para dar una conferencia a sus alumnos del instituto sobre la radio. Yo me presenté allí muy de mañana. Habría como 30, 40 alumnos y se me ocurrió lo primero que le pregunté fue, ¿alguno de vosotros oís la radio? Ninguno oía la radio. No conocían a ninguno de los grandes personajes de la radio. A mí aquello me dejó verdaderamente impactado. Digo, ¿y en qué dedicáis? ¿A qué os dedicáis? ¿No os interesa este medio? Y les expliqué alguna cuestión, pues nada, no tenía ningún interés. Por eso pregunto efectivamente, ¿qué puede hacer la radio o qué está haciendo la radio para suscitar efectivamente el futuro del medio de comunicación? Vale, Luis, imagino que estabas escuchando a Alfonso, preguntaba en torno al futuro de la radio, ¿por dónde pasa desde tu punto de vista? Los avances tecnológicos que estamos viviendo forman parte, sin duda, de ese paisaje en el que nos encontramos en este momento. Pero, desde tu punto de vista, ¿por dónde pasa el futuro de la radio? El futuro de la radio pasa por lo que hagamos, lo que hagan, porque yo ya no pertenezco al mundo de la radio activo, ¿no? Pero yo conozco a la gente que está detrás de un micrófono en este momento y son capaces de convencer a los jóvenes oyentes que sintonicen la radio, aunque sea por la noche, cuando van a acostarse, que tengan la compañía de un aparato de radio y que les cuente las noticias del día, ¿no?
Esto lo conoce también como yo mejor tanto José María García como Miguel de los Santos como Iñaki Gabilondo. Por cierto, Iñaki vendrá en cualquier momento, ¿no? Sí, está camino de Barcelona. En cuanto llegue, está camino de tu casa, bien. Casi. En cuanto llegue, se incorporará a este encuentro. Pero, en fin, la radio será lo que nuestros oyentes quieren que sea. Y los oyentes que están sintonizando cualquier emisora de radio en España saben que la radio es una compañera que no puede prescindir de ella, ¿no? Hay los jóvenes incluso, que aunque digan que no escuchan la radio por la noche cuando se van a descansar. Estoy seguro, ¿no? Para escuchar a Alsina. Por cierto, Carlos Alsina en este momento está, como sabéis, embarcado en el Titanic por el Día de la Radio. Yo no creo que nos esté escuchando, pero Carlos Alsina, esté donde esté, tengo que agradecerte tantas cosas, querido compañero, por acordarte de este viejo de la radio, que está separado ya algún tiempo, pero que añoro la radio y quiero la radio como la quise. O sea, la quiero como la quiso Miguel de los Santos y como la quiero Miguel de los Santos todavía, ¿no? En fin, ¿y el futuro de la radio por dónde pasa desde tu punto de vista, Miguel? Es la eterna pregunta, pero no creas, Alfonso, que es la primera vez que se plantea, ¿eh? El futuro de la radio se planteó ya hace muchos años. La radio era uno antes de aparecer el transistor, por ejemplo. Qué bonita palabra. Antes de aparecer el transistor, la radio era un espectáculo familiar, era un armatoste de madera gigantesco que estaba en los salones o en los comedores de todas las familias. De esos tiene mucho Luis en su museo de la radio. Entre otros, alguno que yo le regalé, uno que había en mi casa de madera, así en forma con una forma, no sé, de un estilo gótico, sí. Y ahí está colocado en los estudios de mi pueblo de Ponferrada, en el Museo de la Radio, querido Miguel. Sí. Bueno, pues ese fue una primera amenaza a la radio. Aparece el transistor y la radio amplía sus posibilidades de audiencia. Ya no había que reunirse en casa, ya podías estar afeitándote por la mañana y siguiendo la radio, ya el pastor con los rebaños en la montaña podía seguir la radio, las gentes que circulaban por cualquier lugar, tal. El segundo avance de amplificación de la posibilidad de seguir la radio se produce con el autorradio, cuando el parque automóvil, estoy hablando de España concretamente, pero supongo que esta opinión, esta hipótesis es ampliable a todos los países de Europa en distintas etapas de su crecimiento social y económico. Empiezan a venderse más coches y aparece el autorradio y ya la gente puede escuchar la radio conduciendo, ya hay un canal más de audiencia. En el 56 llega la televisión. La gente no le hace caso, demasiado caso, entre otros los propios profesionales. Yo recuerdo que la primera vez que me hablan a mí de hacer un programa de televisión, digo, ¿pero qué dices? Yo estoy en la radio, necesito que me escuchen, necesito formarme. No puedo ir a un medio menor que no ve nadie, porque no lo veía nadie, por varias razones, porque la programación era mala y escasa, aquello no tenía un gran atractivo, salvo la magia de poder ver imágenes. Y porque los monitores eran muy caros. Y porque un receptor de radio costaba 25.000 pesetas. 25.000 pesetas es como si ahora costara 1 millón de pesetas. Un receptor de radio, digo, 1 millón de euros, vamos, era algo inalcanzable. Pero aparece la televisión y ¿qué hace la radio, querido Luis? Pues tú eres uno de los primeros eres el principal impulsor de la nueva radio. La radio tiene que abandonar la parte de entretenimiento que tiene, porque obviamente es mucho más tentador ver unos actores, unos escenarios, unos paisajes interpretando una historia de ficción que escucharlo simplemente. Va desapareciendo la radionovela. Es mucho más interesante ver por televisión actuar a los cantantes del momento, a los boleristas, a las orquestas, las retransmisiones, etcétera. Luego la radio ya no tiene sentido que retransmita, que monte cara al público, espectáculos, shows musicales, etcétera, etcétera. Y así todo el aspecto visual que ofrecía la radio antes de la televisión desaparece. Se lo cede, no digo que voluntariamente,
pero se lo cede porque no hay más remedio a la televisión. Y la radio se transforma. La radio deja de ser espacios concretos con un principio, un desarrollo y un final para convertirse en un non-stop, en un acompañamiento permanente. Protagonistas es el mayor ejemplo de ello, con todos los contenidos sonoros que pueden tentar al oyente. A partir de ese momento la radio se convierte en un medio distinto, se convierte, como el famoso pulpo, en animal de compañía del hombre. Es la continuidad de nuestro día y además con esa capacidad de inmediatez que tiene la radio, mantiene a la sociedad al tanto, minuto a minuto, de todo lo que está sucediendo en España y en el mundo. Es otra radio. ¿Qué radio nos viene ahora? Ahora el desafío es mayor, como lo ha venido siendo etapa tras etapa de las que estamos contando. Es como las edades del hombre, la radio. Tiene distintas edades de desarrollo también. La que nos queda ahora, ¿qué nos queda ahora? Pues sustentar esa capacidad de rapidez, de inmediatez y también las posibilidades de ampliación de audiencia que nos ofrecen las redes sociales. Estamos hablando del podcast, ahora mismo somos un ejemplo de ello, y por tanto la oportunidad de que los jóvenes que no se ponen a escuchar la radio por los medios convencionales, raramente lo hacen, la puedan seguir escuchando. No digo que sean muchos, porque tú tuviste mala suerte, Alfonso. Fuiste a caer en un grupo de indocumentados que no sabían que existía la radio. Peor para ellos, pero alguien se lo hará ver algún día, que la radio es importante, es un medio fiel, y para mí, en la sociedad que estamos viviendo, solo tiene una pega, y es ese alineamiento a que se ha visto sometida por el hecho político. Es decir, eso tiene muchas maneras de enfocarse o de mirarse. Es decir, las familias radiofónicas ya son familias políticas. Ya cada ciudadano español, cuando quiere escuchar lo que a él le gusta, sabe qué emisora va a elegir. Porque los grupos de opinión, los grupos mediáticos, están alineados indefectiblemente con una ideología política. Estabais mencionando a la gente más joven, la forma de escuchar la radio, incluso de ver la televisión de la gente joven. Hoy están con nosotros, aparte de nuestros compañeros de Onda Madrid, de Canal 33, en fin, de la COPE, de Kiss FM, etcétera, están unos alumnos del RAE, del CEU-FP aquí en Madrid. Están con sus cámaras, están preparando un proyecto, un trabajo de realización precisamente de proyectos audiovisuales, y no querían perderse este encuentro con los pioneros de la radio en España. Pero sí me gustaría, aprovechando, acércales, por favor, Andrea, el micrófono a cualquiera de los alumnos del RAE. A ver, primero, uno, si escuchan la radio, y dos, naturalmente, podéis trasladar tanto a Luis como a Miguel cualquier pregunta para vuestro trabajo. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, como ya has dicho, somos alumnos de realización del CEU, y bueno, la radio la solemos escuchar, pero más en versión podcast, como ya lo habéis comentado. Al final es otra nueva generación y también nos adaptamos un poco a la nueva radio nosotros. Entonces sí que teníamos una pregunta para vosotros, que sería si creéis que la radio debería ser una formación fundamental en nuestros estudios. Luis, ¿escuchaste la pregunta de los alumnos del CEU? Sí, perfectamente. La radio podía ser una asignatura de aquel ciudadano que quiera ser periodista de radio o periodista de prensa, ¿no? Pero a mí me gustaría enviar un saludo también, con vuestro permiso, a los taxistas. Yo no sé qué haríamos o qué haría yo sin el taxi. Los taxistas, en el momento que peina alguna cana, me ha escuchado en Protagonistas alguna vez, ¿no? Yo en el Museo de la Radio, en los dos museos de la radio que tengo en mi pueblo, en Ponferrada del Alma y en Roda de Badá, está el primer aparato de radio que subió a un coche, y un coche que subió a la radio en América, en Estados Unidos. Y me lo traje a mi casa, y está en uno de los rincones del Museo de la Radio. Es el antiguo sintonizador, aparato de radio de un vehículo. ¿Qué haríamos nosotros en este momento sin los taxistas? Cuando el taxista es veterano, siempre me cuenta. Yo lo escuché, Luis, en aquel programa que se llamaba
protagonistas nosotros, los taxistas. Yo recuerdo que tenía un programa del sábado al domingo. Me acostaba, empezaba a las 12 de la noche del sábado y terminaba a las 12 del mediodía del domingo. Se llamaba De 12 a 12, independientemente del programa Protagonistas. Y allí estaban a las 4 de la madrugada mis amigos los taxistas de Barcelona, que representaban a los taxistas de mi pueblo, de Ponferrada, y a los taxistas de Madrid, y a los taxistas de Asturias, y a los taxistas de toda España, ¿no? Sin los taxistas probablemente Luis del Olmo no existiría, fíjate lo que os digo. Los aparatos de radio que llevaba el taxi de España, sintonizando Radio Nacional o la cadena COPE o Onda Cero, sin esa existencia yo me hubiera dedicado a lo que nos dedicábamos los jóvenes en Barcelona. Cuando no aparecía la oportunidad de la radio, pues teníamos que ser facultativos de las minas de carbón, que ya han desaparecido, pero que entonces eran el futuro de la juventud allá en mi tierra, en mi querida tierra España, Ponferrada, a quien desde aquí envío un cariñoso saludo. Miguel. Sí, hay sectores, como el del taxi, que ha apuntado Luis, urbanos, por supuesto, pero también hay sectores por otras zonas de la geografía española, como son los camioneros, que viajan de noche para llevar desde la costa el pescado y, en fin, otros productos a las ciudades del interior, los hospitales, los enfermos. Es decir, hay una masa social importantísima que seguramente se sentiría un tanto huérfana si la radio, por una circunstancia que no quiero ni imaginarme, desapareciera algún día. Es un medio fundamental, es un medio inmortal, se pongan como se pongan, y yo creo que es un debate que se lleva produciendo desde hace tantos años como años harían falta, y muchos más, para que la radio no tuviera un sentido social, práctico, económico y de comunicación tan potente como el que tiene hoy día. Hay un compañero que seguro que recordáis, que conocéis y, en fin, con el que habréis compartido micrófono en más de una oportunidad, que, por cierto, le hacía una confidencia en torno a un nombre. Me refiero a José Luis Arriaza, que todos ustedes conocen, los que nos acompañan, los que nos escuchan a través de las emisoras que hemos citado, y seguro que Luis recuerda naturalmente a José Luis, igual que Miguel de los Santos. Acércale por favor el micrófono, Andrea, si eres tan amable, a José Luis. Hola, José Luis Arriaza. Hola, un placer y un auténtico honor. Por favor. He trabajado con los cuatro. Lo sé. Son cuatro grandes personas, son cuatro grandes profesionales. No puedes sacar un profesional bueno en ninguna rama si no es buena gente. Solidarios, compañeros, amando lo que hacen y enseñando a amar. Esto lo he conocido afortunadamente con ellos y con naturalmente otros muchos compañeros, ¿no? Tengo el honor de haber trabajado con todos los grandes, haber estado cerca al menos. No he llegado a su altura porque es mucho el nivel que tienen, sino observemos a Luis del Olmo o a Miguel de los Santos o a Iñaki, que está por venir, y el nivelazo que tiene también José María García, y todos y cada uno de ellos. Nos dejamos muchos nombres. He tenido la suerte de trabajar en dos cadenas importantes, en tres. Iniciarme en la SER, pasar a la COPE, pasar por Antena 3 Radio y retorno a la SER. Entonces, he tenido esa gran suerte de aprender de unos y de otros, ¿no? Hay maestros como el citado, y en paz descanse, Manolo Martín Ferrán, y otros muchos. Alfonso Caballé es uno de los hombres que también me ha guiado en algún momento. Era tu jefe, ¿no? Fue mi jefe dos veces, en Antena 3 y en la SER. Por si fuera poco. Sí. Y bueno, luego tuve el infortunio de perderlo, pero no como hombre, como amigo y como profesional, evidentemente. Hemos tenido pequeños contactos, pero bueno, él tuvo que salir por cuestiones de otro tipo de carácter. Lo cierto es que sí he aprendido con todos vosotros. Con Miguel yo siempre le he dicho, yo de mayor quiero ser como tú. No lo he conseguido. En el caso de Luis del Olmo, pues igual, ¿no? Yo tuve una vez, voy a contarlo por muy breve, voy a tratar de ser breve. Yo conocí a todos en Madrid, a todos los maestros. Desde la Inter, donde conozco a Miguel de los Santos, Mariano de la Banda, Ernesto de la Calle, Manuel García Pizarro, Enrique Maristani, seguía en Rueda de la Bola, lo mismo que el Gran Musical, quiero decir. He vivido todo eso como casi bebé, ¿no? Yo desde los 10 años quería ser un rock profesional de la radio, radiofonista, ¿no? Entonces, yo no sé si Luis del Olmo lo recordará, pero yo una tarde, a los que estaban residiendo en Madrid, por decir así, que
es un poco el centro de todo el meollo radiofónico, al menos en la zona que conocemos, los que vivimos de Madrid hacia abajo. Pero de Madrid hacia arriba yo tenía un tipo que lo admiraba, lo escuchaba y lo seguía. Aprendía de él también. Y ese es Luis del Olmo. Y un día me cogí el petate y me fui a Barcelona, solo para conocer a Luis del Olmo. Me hice una treta, una posibilidad que tuve en Diario del Pueblo de hacer un par de entrevistas, y una de ellas se la hice a él. Y tuve ese placer, me recibió en Radio Peninsular una tarde, luego me dio, como un caballero, me dio las gracias vía postal, y luego hemos tenido la suerte de trabajar. He tenido la suerte de estar cerca de él en la COPE. No quiero extenderme más porque es mucho lo que podía decir, pero solo puedo verter amor sobre y cada uno de estos profesionales y destacar, como ha hecho Miguel de los Santos y Luis, el trabajo ímprobo, la entrega y el compromiso de los equipos técnicos. Y sin ellos, que son los que fabrican, producen y se esmeran en dar el mejor sonido, no seríamos nadie. Una voz en el desierto seríamos. O sea que gracias por esta mención, Miguel, porque le debemos mucho. Gracias y enhorabuena, Luis, Miguel de los Santos. José Luis, gracias, José Luis. No sé qué haríamos nosotros sin los técnicos como Vicente Armero, que es el que me está ayudando a abrir el micrófono en mi casa en Barcelona. Vicente Armero era el técnico de Protagonistas durante prácticamente los años que existió Protagonistas. Sin un buen técnico no hay posibilidad de hacer un buen programa, porque si es un pesado que no tiene ni idea, pues no. Los saludos y los comentarios que haces en la radio, como no tenga un buen sonido que la gente se sienta cómodo escuchando y sintonizando la radio, en el coche o en la cama o en el bar. En el bar, por cierto, donde estará en este momento Carlos Alsina. 40 años tomando el pulso a la realidad de España, me decía Carlos Alsina el otro día. Hoy, Día Mundial de la Radio, gente como Carlos Alsina, que entonces empezaba a trabajar en la radio y que era un crío, yo creo que llevaba pantalón corto, Carlos Alsina. En este momento la voz de Carlos, como la voz que tenía Miguel de los Santos, y todo el mundo estaba pendiente de la SER para escuchar sus comentarios y sus personajes. Pero sin una buena compañía, sin un buen respaldo de un buen técnico que está detrás de ti haciendo la radio, no hay posibilidad de que la radio llegue con toda la nitidez al oyente que está en el campo, que está en el taxi, que está en la cocina, que está en el lugar más insospechado. La radio ha acompañado y ha ayudado, además, desde un punto de vista emocional, a muchos millones de personas que en un momento determinado podían estar, abatidos por determinada problemática personal o familiar, y la radio, sin duda, les ha ayudado a sobreponerse y a recibir, sobre todo, emociones diversas a través de la voz. Nuestro psicólogo de cabecera, Paco Revuelta, seguro que coincide en este planteamiento y seguro que tiene, en fin, no sé si en ese sentido, alguna cuestión para Luis y para Miguel. Bueno, antes que nada repetir lo que ha dicho mi amigo José Luis Argaza, un placer y un honor. A Miguel lo conocí en Televisión Española presentando a Adriano Celentano hace muchos años, perdón, a Miguel exactamente, y Luis, tuve la suerte que me hizo varias entrevistas en Barcelona. Y es un auténtico placer, y lo repito, poder participar. En primer lugar, decir con respecto, y lo que has dicho, Juan Ignacio, con respecto al tema emocional, es verdad. La radio acompaña muchísimo, también en los hospitales, las personas que están enfermas, además de otros lugares así. La verdad que es un gran acompañamiento y cumple una función psicológica bastante relevante. En relación con el tema del futuro, que es lo que yo quiero dirigir la pregunta a Miguel y a Luis, me importa mucho el tema de los contenidos que se vierten en los medios de comunicación social. Hice una investigación con jóvenes sobre el uso de medios de comunicación y comportamientos antisociales y de otra índole. La verdad que el uso de la radio era muy menor, muy pequeño, y lo más destacado era que los varones, sobre todo, lo único que les preocupaba, les interesaba era los programas deportivos, más que otros. La verdad que había ahí un déficit. Entonces me gustaría preguntar un poco en relación con esto, con los contenidos, la simbología, los significados,
La BBC en 1924 dijo que la radio tenía que cumplir lo de informar, formar o educar y entretener. Después, cuando apareció la televisión, también dijo que tendría que tener los mismos fines. Pero la evolución de la sociedad y de las sociedades en general en todo el mundo, y sobre todo a partir de la aparición de la televisión, ha sesgado esos tres objetivos y se ha ido concentrando más que nada en el entretenimiento, Y ahí es donde me gustaría saber, es decir, que si la radio, ante esta evolución social, puede tener un deterioro de contenido en el futuro, y puede estar, digamos, en el papel, en los otros papeles, con un equilibrio. El entretenimiento no podemos olvidarlo, pero es clave la información y la formación. Miguel. La radio de entretenimiento, y me imagino que a ti te ha hecho muy feliz si fuiste como eres oyente de radio, sintonizabas aquel pedazo de entretenimiento maravilloso que era el debate sobre el estado de la nación, con Tipi Colli y compañía, con Antonio Mingote y con Alfonso Sía. Por cierto, hablando de Alfonso Sía, es el único vivo de aquel debate sobre el estado de la nación de los miércoles, ¿no? El resto, desgraciadamente, tienen mi edad, incluso un par de años mayores, y han desaparecido. Pero en el recuerdo que estamos haciendo hoy a la radio, es necesario, yo creo, no sé si es obligatorio, pero recordar aquel debate sobre el estado de la nación de los miércoles, con Tipi Colli, con Alfonso Sía, con Chumi Chumer, con Mingote, etcétera, etcétera. Cómo disfrutaban los oyentes cara al público que hacíamos ahí en Barcelona, en Madrid, en Teruel o en cualquier rincón de España, ¿no? La radio sin humor va un poco coja, ¿no? Pero sí tiene, como teníamos nosotros, la oportunidad de compartir a todos esos humoristas o a gente como Antonio Rúa. Dejarme que un minuto dedique a Antonio Rúa, que para mí es el hombre que me llevaba, que me decía, que me sugería, que me aplaudía o que me echaba una bronca porque aquel programa no había salido a su gusto. Antonio Rúa fue el invento de protagonistas. Yo estaba trabajando aquí en Barcelona y un buen día me dicen, acaba de venir del sur un compañero que se llama Antonio Rúa, que es una fiera, está trabajando en la agencia, mira a ver si lo captas, si lo rescatas para el mundo del micrófono. Así lo hice y Antonio Rúa compartió con nosotros, conmigo, los 30 años de radio más importantes, los 40 años de radio más importantes que he tenido en mi vida, alrededor de un micrófono. Lo añoro tanto. Cuando hoy estamos hablando del pulso, cuando estamos tomando el pulso de la realidad de España a través de la radio, me acuerdo mucho a Antonio Rúa. Ha desaparecido de mi vida hace 3 o 4 meses. Fue una gran pérdida. Probablemente si a mí me dicen mañana empiezas otra vez a madrugar, empiezas otra vez a dar los buenos días a España. Yo pondría como condición, sí, pero si me acompaña Antonio Rúa. Eso no es posible, porque Antonio Rúa ha desaparecido. Hablábamos hace un instante, Miguel, perdona Luis, decía que hablábamos hace un instante con nuestro psicólogo de cabecera de las emociones que ha trasladado a la radio. Es que es muy interesante lo que ha planteado Paco, a quien efectivamente conozco, tengo el placer de conocer de hace muchos años en televisión. Es una pregunta muy interesante sobre la deontología del profesional actualmente. Y ahí es donde vuelvo a echar de menos las antiguas estaciones escuelas de Radio SEU y posteriormente Radio Juventud. Solo tenían un defecto, y es que como el pensamiento era monopolítico, no podías prepararte para la que se te iba a venir encima. Eso lo tuvimos que asumir posteriormente, recuperando valores con los que tú habías soñado y que no habías podido disfrutar dentro de este oficio de la comunicación. Pero bueno, vayamos al tema. En la radio tiene también, la radio y el periodismo en general tiene también su particular juramento hipocrático de los médicos, un compromiso de facto
que consiste en esos 3 ejes para la comunicación: formar, informar y entretener. Eso es evidente. ¿Qué ha sucedido con la radio y aún más con la televisión? Aún más, evidentemente más con la televisión. Desde el punto de vista informativo, ahí está. Ahora la mano está abierta y se puede informar lo que se quiera, como se quiera, incluso yéndosenos de mano la propia mano. Desde el punto de vista de entretener, también hay gustos para todos y hay ofertas para todos los gustos. ¿Dónde está la carencia? En una epidemia de mal gusto, cuando hablamos de la tercera pata, que es formar. No se forma desde los medios actualmente, se deforma. Se deforma el lenguaje, se deforma la imagen, se deforma el pensamiento, se deforma todo, absolutamente todo. Para que os hagáis una idea y terminemos riéndonos de este speech tan serio y tan formal, voy a contaros una anécdota de la antigua Radio Juventud, para que entendáis hasta qué punto se formaba a los profesionales en la perfección del lenguaje en todas sus formas. Todos los años, para empezar tengo que aclararos que no eran clases únicamente teóricas y didácticas las que se daban, las que se impartían en aquellos 3 cursos que se daban, sino que progresivamente el alumno se iba familiarizando con el micrófono, según la especialidad que tuviera, con los guiones, con la realización, con el montaje musical, según la especialidad que siguiera. Para ello nos preparaban exhaustivamente. Yo cursé porque ellos decidían. Tú solicitabas qué especialidad querías seguir, pero en las pruebas de ingreso quien decidía era el profesorado. Decía, no, tú tienes actitudes, tú quieres ser locutor. No era mi caso, yo me inscribí para guionista y redactor porque quería escribir, nunca pensé ponerme ante un micrófono. Pero bueno, me dieron la especialidad de locutor, de actor, de guionista y de redactor. Tuve que hacer las 4. Bueno, eso me ayudó mucho luego en el futuro. Pero todos los años los alumnos montaban, el día 12 de octubre, había que montar un guión sobre el descubrimiento de América, el viaje a las Américas de Colón, las 3 carabelas, los hermanos, toda esta historia. Y el profesor que teníamos de redacción y literatura era un gran periodista, Manolo Zuasti, un hombre que no paraba de fumar durante las clases, dale que te pego allí en la clase, para tormento de las chicas que no fumaba casi ninguna, etcétera, etcétera. Bueno, este hombre era un perfeccionista y nos había advertido siempre que en los guiones de teatros o de dramáticos que se realizaran en directo jamás se utilizara la abreviatura, porque podía dar lugar a confusión. Es más, tú no podías poner STA sino Santa. Tú no podías poner número con la N y el redondelito arriba, sino número con todas sus letras. No podías poner DR para decir doctor, sino doctor, en los guiones. Entonces ese año nos propusieron un guión que escribió Ignacio Hilario de la Mota, que era un profesor de entonces, para que lo interpretáramos. Según el nivel de curso en el que estaban los alumnos, interpretaban el protagonista, es decir, Isabel la Católica, el rey Fernando, Cristóbal Colón, los hermanos Pinzones y tal. Y luego los del primer curso, entre los cuales en ese momento me encontraba yo, interpretábamos las vocecitas. Ahí estaba también José Luis Uribarri, y el narrador era un alumno de 3er curso ya que se llamaba, algunos le habréis conocido, una de las voces más espléndidas, Luis lo recordará, Eugenio Julio Rico, esposo de Clara Isabel Francia, que en un momento determinado fue directora de la 2 de Televisión Española. Bueno, Eugenio Julio Rico empezó a relatar, había una secuencia en un momento determinado en el que salían las carabelas cuando empezaba, entonces el narrador venía a decir más o menos, en este momento desde el puerto de Palos las 3 carabelas parten rumbo al goce del océano, hacia tierras desconocidas, la tierra ignota, que tal, que no sé qué, que no sé cuántos y tal, y ahí van las 3 carabelas airosas, y un alumno tenía que decir la pinta,
el otro la Niña y el tercero la Santa María. Entonces en el guión este hombre no había puesto había puesto la abreviatura. Entonces dijo el primero la Pinta, el segundo la Niña y el tercero dijo la Señorita María. Y Eugenio Julio Rico, que era el narrador, dijo inmediatamente que pase. Esta es una anécdota que viene a definir un poco lo que era el perfeccionismo de la época y una de las miles de anécdotas que podría contaros a propósito del tema. Bueno, aprovechando que hay, Miguel, si te parece, algunos compañeros que quieren seguro trasladar a Luis del Olmo y a Miguel de los Santos alguna cuestión relacionada con su trabajo durante tantos y tantos años y desde luego para ir aprendiendo cosas, está alguien a quien desde luego conocéis perfectamente, una estupenda amiga, una periodista extraordinaria, presidenta de FAPE, también fue compañera nuestra, ¿verdad, Alfonso Caballé?, en el Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid, y hace muy poquito tiempo presentó un libro que tiene mucho que ver, desde luego, con la radio, concretamente con lo que ella tituló La radio de las estrellas. Me refiero naturalmente a Elsa González. Hola, Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Feliz día, para Feliz todos, día, para sí, todos nosotros, sí. Y enhorabuena por lo que estás haciendo. Yo quería reivindicar, fíjate, una figura que no ha salido aquí, José Luis Gago. José Luis Gago de Val, hablabais de ética en estos momentos y de profesionalidad. Es el creador de la cadena COPE, de una emisora de radio que él pretendía trasladar con valores, pero sobre todo muy profesional, y contrataba a personas con una formación, no pretendía buscar realizar una radio de aficionados, sino mucho más. Entonces, bueno, yo creo que, fijaos, cómo se puede ser gran profesional y estar en vías de beatificación, que esto es ya un redoble de tambor. Le conoció Luis del Olmo Y porque... premiado por la Federación, por cierto. Pues sí, es verdad, Sí. es verdad. Y le conoció Luis del Olmo, y no solo le conoció, yo creo que Luis del Olmo, gracias a José Luis Gago, pudo revolucionar la radio. Mi enhorabuena, Luis, porque yo creo que ha sido el gran transformador de la radio. Hay muchas personas, gran parte de ellas aquí presentes, que han construido un medio de comunicación vital al que le debe muchísimo la democracia, porque desde luego en los años 80, finales de los 70, incluso del tardofranquismo, sin la radio yo creo que todo hubiera sido imposible, pero masivamente la gran transformación la realiza Luis del Olmo. Hace una radio ágil, desenfadada, vital, de actualidad, interactiva, pero eso a la vez de una calidad enorme. Aquí hay algunas personas que trabajaron con él, acabo de ver a Julia, Laura Garrido, que ha estado con él muchísimos años, y solo otra cosa. Miguel de los Santos no tiene por qué acordarse, pero la primera vez que yo intervengo en la radio fue en tu programa, en el programa nocturno en la SER. Después trabajaría yo en la SER, de la SER ya pasé a la COPE. En la hora de los santos sería... La hora de los santos. Pero bueno, quería reivindicar esta figura de José Luis Gago, de la que puede hablar desde luego largo y tendido Luis del Olmo. Pues, querido Luis, imagino que recordarás a José Luis Gago. Y tendrás evidentemente algún recuerdo, en fin, no sé si basado en el anecdotario, tu encuentro con José Luis Gago, al que se refería Elsa González. Luis. Pues sí, un saludo, Elsa, un beso para ti. Efectivamente, José Luis Gago, yo recuerdo el primer premio Ondas. Yo tengo 8 premios Ondas. El primer premio Ondas que me dieron en Barcelona, coincidí con que a la cadena de Gago, a la cadena COPE, le daban otro premio Ondas. En la fiesta que los Ondas preparan por la entrega de esas distinciones, estaba el padre Gago. El padre Gago
me toca el hombro y me dice: "No, quiero hablar contigo, por favor, es una cosa muy personal". Y de pronto José Luis Gago me dice: "¿Por qué no te vienes a la COPE?". Digo: "Oye, pero esto le va a parecer mal a los compañeros de Radio Nacional". "Bueno, pero tú, ¿cuánto cobras en Radio Nacional? ¿Y qué dinero te daría yo?". Es la primera vez que yo oigo hablar de un millón de pesetas. Digo: "Con ese millón de pesetas puedes hacer un programa y puedes atraer a los mejores humoristas, a los mejores comentaristas, a los mejores periodistas". Total, yo me conformo con que Gago me diga: "Vente, te espero mañana". Fui al día siguiente a su despacho y a los 4 días firmaba un espacio que me obligaba a estar durante el tiempo que fuera en la cadena COPE. Yo a José Luis Gago lo tengo en mi cartera de asuntos importantes con una fotografía suya, ¿no? El padre Gago ha sido algo más que el padre Gago, algo más que un santo varón en la radio. Ha sido mi mejor amigo, ¿no? El amigo que me mantuvo durante tanto tiempo en la cadena COPE. Yo sin Gago no hubiera sido nada ni nadie, ¿no?, en el mundo de la radio. Por eso el mentón que se hace ahora en este momento, la mención que se hace ahora del padre Gago, me ha emocionado y me ha ilustrado y me ha el sacar su nombre de nuevo. Lo llevo en mi bolso de asuntos particulares hay una fotografía del padre Gago. Y la gente me dice: "¿Este quién es, tu hermano? ¿Ha sido tu padre?". Digo: "No sé, ha sido algo más que mi padre", con todos los permisos y con todos los cariños a mi padre. Pero sin el padre Gago yo no hubiera sido nada, ¿no? Me hubiera dedicado a trabajar lo que hacían todos los compañeros allá en Ponferrada. Todos queríamos trabajar en el mundo de la mina, en el mundo del carbón, ¿no? Y todos aspirábamos a ser especialistas para estar en la mina y ganarse la vida, ¿no? Y un buen día alguien inventa una radio Juventud en Ponferrada, y a partir de ese momento Luis del Olmo cambia su rumba. Vienen unos compañeros de Asturias, de Radio Asturias, y me dice: "Luis, le estamos escuchando, ¿se quiere venir usted a la SER?". Digo: "¿Cómo? ¿A la SER? ¿A la SER a dónde?". "A Radio Asturias de Oviedo". Y ahí me tenéis en Radio Asturias trabajando los 8 primeros meses con unas compañeras maravillosas, hasta que viene Paco Umbral. Paco Umbral me llama y me dice: "Paco", me dice: "Luis, voy a trabajar a León, que en Radio León hay un compañero mío dirigiendo el programa". Y me voy a León. En León estoy 6 años maravillosos. Y de pronto me llama mi hermana, la mayor, la nena, que dice: "Luis, me voy a Madrid acompañando a mis padres, que tenemos que operar a mamá de un asunto bastante grave". Me voy a Madrid y en el posoperatorio de mi madre me encuentro con Matías Prats. Dios mío, he visto al cielo. Matías Prats, pero usted es el auténtico Matías Prats, el que retransmite los partidos de España, el hombre más importante de Radio Nacional. Y a partir de ese momento, Matías Prats me invita a conocer los estudios de Radio Nacional. Y en Radio Nacional, ahí me tenéis, dando el diario hablado de las 2:30. ¿Recordáis, los veteranos que nos están escuchando? Son las 2:30 de la tarde. Diario hablado de Radio Nacional de España. Bueno, pues eso lo leía yo con un compañero. Y un buen día, y esto es una anécdota que para mí es entrañable, un buen día son las 2 menos cuarto, y tenía que estar el compañero con el que yo daba el diario hablado, y no está, y son las 2:25 y no está, y me dice el director de Radio Nacional: "Tienes que dar tú solo el diario hablado", pero dando las 2 voces, la tuya y la del compañero. Era la primera vez que iba a ocurrir esto, y di las 2 voces, la mía y la del compañero. Y me felicitó luego el director de Radio Nacional, que no recuerdo su nombre, que era era del norte. Yo no sé si era, no recuerdo ahora ni su nombre ni de dónde era, pero ese amigo me animó para yo continuar en la emisora Radio Nacional de España en Madrid, hasta que vino Jorge Arandes y me dice: "Chico, vente aquí a Barcelona, que aquí te doblamos el sueldo". Yo recién casado miraba la peseta como nadie, porque yo tenía que vivir. Si quería casarme tenía que aguantar con un precio mensual bastante distinto, ¿no? Y ahí empezó mi vida, en Barcelona, en Radio Peninsular de Barcelona y en Radio Nacional de España, con Jorge Arandes. Y bueno, a partir de ese momento
cuando Jorge me dice, tengo una idea de un programa que he conocido en Italia, en Roma, se llama Protagonistas. ¿Tú te atreves a hacer un programa parecido al que hacen los italianos en este momento? Es toda la mañana, desde las 9 hasta la 1 de la tarde. Yo digo, sí, yo me pongo, yo decía que sí a todo, ¿no? Y a partir de 4 días, yo estoy diciendo buenos días España, les habla Luis del Olmo. Esto es protagonistas a nosotros. Que seguramente alguno de los amigos que están ahí en la sala, si tiene algunos años, me habrán escuchado por la mañana. Seguro, y los yo que tienen menos solo también. quiero Miguel, decir sí. a Elsa que lamentablemente en aquel momento yo le dije no al padre José Luis Gago. El padre José Luis Gago era como un rabo de lagartija, iba a buscar todo aquello donde pudiera encontrar algo que interesara para la cadena, claro. Yo había ingresado en la SER en octubre, había empezado a trabajar en la SER en octubre del 64, y el verano del 65 recibí una llamada suya. Nos vimos en la Posada del Mar, que era una cafetería que había entonces debajo de la cadena SER en Gran Vía 52. ¿Te acuerdas de todos los nombres de los restaurantes y de las cafeterías del Sí. entorno? De todos. Bueno, Por algo será. bueno, porque De todos modos, eso es un privilegio. De todos modos, siempre al lado de la entrada a cualquier emisora tiene que haber un bar. Siempre hay, Eso es siempre fundamental. hay. fundamental. Bueno, pues allí nos tomamos un café y venía a proponerme iniciar la aventura de la COPE, que entonces era Radio Popular, que en fin estaba empezando en crecimiento, vamos, tenían un proyecto, pero claro, yo llevaba un año de ilusión en la SER, en la que todavía no me había abierto el camino que yo esperaba conseguir, y tenía pendiente ese desafío. Y lamentablemente por lo que vino después, pero claro, no se puede considerar error cuando las cosas suceden a mano pasada, le dije que no podía ser, que yo acababa de firmar un compromiso, incluso con plantilla incluida en la SER, y lo lamenté mucho. Lo lamenté mucho porque era una persona convincente, amable, atenta, educada, y además, no sé, me pareció un seductor. ¿Cómo te alegro, Miguel? ¿Cómo te alegro? ¿Cómo me alegro que le hayas dicho que no? Yo no. Me hubiera gustado mucho ser tu locutor auxiliar. Es que si tú le dices que sí, desde luego el padre Gago no me hace la oferta que me hizo. Hubiera estado ahí dándote la mira. publicidad. Las guías comerciales te daba yo ahí en Protagonistas. Con el gong sobre la mesa, porque Sí. antes se separaba la publicidad, hemos visto alguna Para fotografía. otoño madrileño, gabardinas puteraqueño. Ah, qué bonito, sí señor. Bueno, creo que César Gil, muchos de vosotros lo conocéis, independientemente de ser también miembro y asociado de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, ha vivido, hombre, no el nacimiento de Radio España, porque como ya hemos explicado, tiene 100 años de historia y César es bastante más joven, pero sí conoció aquellos maravillosos años de Radio España que tenía solo, en fin, dos competencias: Radio Madrid y la Radio Intercontinental, que por cierto están nuestros compañeros de Radio Intercontinental vivos naturalmente, y aquí además retransmitiendo este encuentro con Luis del Olmo, con Miguel de los Santos, y preocupados por José María García, que en fin, no llega. Bien, César Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días a todos. Adelante. Bueno, pues gracias por lo que has dicho. Es así. Me da sudor pensar que este año cumplo 63 años de actividad activa en la radio, no de mero oyente. Y eso, aunque sea calvo, eriza los cabellos, pero gustosamente los riza. No quiero recordar mi vida, por supuesto ahora me vienen dos personas a la memoria que fueron muy importantes para mí. Una fue Daniel Vindel y la otra fue Adolfo Parra. No iba a hablar de esto. Se ha hablado ahora aquí de Radio Juventud, muy merecidamente, de Antena 3, de todo, pero yo aquí quiero rendir un homenaje o recuerdo, como queráis, a la Escuela Oficial de Radiodifusión y Televisión, que también ha formado muchos y muy buenos profesionales, y también a las facultades, aunque la Cenicienta sigue siendo
la radio en esas facultades, hasta el punto de que con el escudo de los 50 años del aniversario no se les ocurrió, a pesar de que lo pedí, poner un micrófono, que me parece que representa tanto a la radio como a la televisión, ocultar el micrófono y sí poner un iris de una televisión, de una cámara de televisión o de radio. Sigue siendo la Cenicienta, pero sigue dando grandes profesionales y a veces refugio para los que quieren ir por este camino. Y aparte de este recuerdo, que no sé cómo lo habéis tomado, en el buen sentido del término, pero no quería que eso pasara sin ser recordado, hay un término que me gusta mucho, al cual también pertenezco, que es el de periodista. Pero hay muchos profesionales que no son periodistas, pero sí son del mundo de la radio y que se denominan, y reivindico en este día sobre todo, radiofonistas. Reivindico este término de radiofonistas y termino este homenaje con una frase que es verdad, que la he dicho, que la asumo y que hoy la defiendo todavía más. Que me casé con la televisión, pero mi amante sigue siendo la radio. Para unos es al revés. Consiento que compartáis su amor, a pesar que yo sea su amante. Y os pido larga vida para ella y para quienes la seguimos disfrutando. ¡Viva la radio! Pues viva la radio, sí señor. Hoy estamos aquí celebrando en los desayunos de la Federación el Día Mundial de la Radio, el Día de la Radio, 13 de febrero y martes. Espero que a mi querido José María, ¿verdad, Alfonso? En fin, haya tenido buena suerte y consiga llegar hasta aquí para dejarnos por lo menos 3 o 4 detalles en relación con su paso, con su carrera profesional, que también, desde luego, ha sido larga. Tengo mucho interés, independientemente de que ahora daremos los micrófonos, el inalámbrico que tenemos aquí, a cualquiera de vosotros que queráis preguntar algo, tanto a Luis como a Miguel, si ese retiro activo que tenéis, que disfrutáis, estáis retirados, pero seguís haciendo cosas, seguís trabajando, estáis, en fin, al pie de la noticia. No sé si esto equivale, Luis, a que sigues la actualidad todos los días. Y si la sigues, ¿en qué momento nos encontramos? La actualidad la sigo nada más despertar. El despertador para mí suena a las 8 de la mañana y lo primero que hago es sintonizar cualquiera de las emisoras que empiezan a retransmitir sus diarios hablados, ¿no? Pero yo sin la radio no soy un hombre muerto, ¿no? Si yo salgo de casa sin saber lo que ha ocurrido en el mundo de la política o el mundo del deporte, en el mundo más allá de nuestras fronteras, que ahora desgraciadamente nos llegan noticias de guerras y de narices, ¿no? Pero yo sin la radio, sin escuchar la radio, yo tengo 5 aparatos de radio en casa. Me imagino que vosotros tenéis 1 o 2. Yo tengo 5 aparatos de radio en mi cama, a la orilla de la mesita, en el lugar donde me ducho, en el lugar donde almuerzo y meriendo con mis hijos y con mi mujer. Y en la radio en el coche. Yo tengo sin la radio yo estaría desinformado, y un hombre desinformado es un hombre perdido, es un hombre que no tiene sangre para salir a la calle y para comentar y para vivir y para disfrutar. Yo creo que este homenaje que estamos haciendo a la radio lo tendríamos que estar haciendo todos los días, ¿no? Si la radio no tienes información, si no tienes información, estás perdido, ¿no? Y en este caso los compañeros que se encargan de los servicios informativos de la radio, un homenaje y un abrazo muy fuerte para ellos y mi gratitud permanente, porque yo sin comunicación y sin radio yo sería hombre muerto, ¿no? Aún me quedan todavía, no sé si unos años o unos meses, porque yo estoy cargado también en años y veo el porvenir, y el porvenir mío no es nada feliz, porque cuando no me duele una cosa me duele otra, ¿no? Pero yo aprovecho este momento, que quizás sea una de las últimas oportunidades que tengo para hablar a todos los oyentes a través de una emisora y de una cadena de radio y de una fiesta como esta que estamos celebrando, el aniversario
del medio. Estoy a vuestra disposición, queridos compañeros. No, dime. Iba a decir, Luis, que desde luego se nota que te dedicas a esto y que llevas mucho tiempo dedicado a esto, porque te preguntaba, uno, si seguías la actualidad, ya sabemos que sí, y dos, te preguntaba qué impresión tienes en relación con lo que estamos viviendo en general. En fin, no hace falta que entres en mucho detalle, pero si tuviéramos que hablar de las cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿cuál sería tu impresión? Lo que estamos viviendo es que estamos en manos de buenos ciudadanos, tanto los que dirigen el país como los que dirigen la oposición, ¿no? Y yo tengo fe si continúan los que están en el gobierno, muy bien. Si continúan los que están con cabeza en Asturias, en Galicia, pues muy bien también, ¿no? Yo confío en los ciudadanos y ciudadanas que se encargan de dirigir el país, ¿no? Yo soy feliz en este sentido y estoy muy tranquilo. Si continúan los que están en este momento en el gobierno, bien. Los que están en la oposición y se hacen cargo del país, pues bien también. Yo creo que España tiene buenos jugadores de fútbol y buenos políticos, pero políticos con esencia, políticos a pesar de su juventud, con posibilidades de dirigir a esta tierra que no es fácil dirigir. Los españoles somos buenos, pero somos un poco raritos, y estar ahí en el gobierno se necesita un ángel especial. Y los políticos, yo confío en los políticos. Hombre, de vez en cuando alguno me sale rara, pero en general yo confío en los políticos. Y Miguel, que también te dedicas a esto, ¿verdad? Por una vez no voy a estar de acuerdo con Luis. Yo cada día confío menos, francamente, porque estoy realmente preocupado en estos momentos con todo lo que está sucediendo, a lo que no podemos, ni como profesionales de la comunicación, aunque estemos ya algunos de nosotros en vía muerta, podemos permanecer al margen de lo que está ocurriendo. Y es muy peliagudo, muy peligroso y muy duro para España. Yo hago un llamamiento a los compañeros en este día de la radio, del centenario, para que ejerzan su profesión objetivamente, analicen la situación de nuestro país en el momento en que está viviendo y pongan todos los medios necesarios, que son muchos. No olviden que a la comunicación, al periodismo, en Estados Unidos se le considera el cuarto poder. Bueno, si eso es verdad, vamos a utilizarlo y a ver si podemos corregir al menos los más importantes desmanes a los que nos están llevando determinados grupos políticos de España. No hay nada más paradójico ni más doloroso para una persona, para un español que quiera ser objetivo con la realidad que estamos viviendo, que ponerle un poco de vaselina a la erupción. Hay que entrar a fondo y tratar de solucionarlo lo antes posible, porque es verdaderamente peligroso. Y esto se lo hago ver a los compañeros más jóvenes que nos acompañan hoy, que ellos son los que tienen de verdad la palabra. Hagamos ejercicio de nuestra profesión y ayudemos a España a salir de esta tremenda crisis social y de pensamiento que estamos viviendo, en este tremendo error que se está a punto de consagrar. No seas tan pesimista. Eso por un lado. Y por otra parte, hoy estamos aquí Luis y yo como representantes de los pioneros de la radio. Como imagino que está a punto de terminar ya el programa, yo tenía ya previsto desde el principio no pasar por alto qué significa ser pionero de algo, de un medio. Poner las bases, sentar esas bases y desarrollarlas en un principio. Nosotros somos pioneros de una tercera generación de la radio en España. Quiero puntualizar esto. Los auténticos pioneros de la radio se llamaron Luis Medina y Josefina Carabias. Ellos fueron los primeros profesionales del periodismo en hacer un informativo de media hora. Se llamaba simplemente El Informativo. Se jugaron la vida por ello, porque les pilló la guerra española de por medio, tuvieron que tomar posiciones.
Y sirva como anécdota deciros que Josefina Carabias era hija de un famoso abogado llamado José Rico Godoy y por tanto fue la madre de Carmen Rico Godoy, periodista que ya hemos conocido en el ejercicio nosotros en nuestro tiempo. Luis Medina era un hombre bajito, parecía insignificante, pero fue muy grande. Yo tuve todavía la oportunidad de conocerle, nada más desembarcar en la SER, cuando fui a cobrar el primer salario a la ventanilla, porque en aquella época esto de la domiciliación de las nóminas y los contratos no existía, se cobraba en la ventanilla de los medios. Allí coincidí con él, me saludó atentamente, iba impecablemente vestido, era bajito, y no pude imaginar que en aquel héroe, porque fue un héroe, fue el primero que puso su voz para inaugurar Radio Ibérica, que si bien no fue la pionera, fue la iniciadora de la cadena, de la famosa cadena SER, que sería posteriormente, y el que tuvo que anunciar su cierre por imposición del gobierno revolucionario del general Franco en aquel momento, porque hay que dejar claro a quienes, sobre todo para los más jóvenes, que las dos grandes cadenas, la SER y Radio Nacional, tienen un peso histórico en la propia historia de España. La cadena SER se alineó con la República desde el principio. Arrancó precisamente en el 24, en 1924, mientras que Radio Nacional de España nace ya bajo el gobierno del general Franco en el 37, bueno, en plena guerra, en el 37, para dar respuesta informativa y equilibrar el peso que tenía la cadena ibérica independiente de la SER y defender el régimen que estaba por llegar, ¿no? Esa es la verdadera historia de las dos. Pero vamos, Luis Medina y Josefina Carabias son los auténticos pioneros de la radio en España. Pioneros formales. A ellos le sucederían esa generación de los Bobby de Glané, Ángel Soler, Ferman, José Luis Péquer, etcétera. Y a ellos, a estos, la tercera generación es la de Luis del Olmo, la mía, la de García, aunque ya de los más jóvenes de esa tercera generación, la de José Luis Uribarri, en fin, toda esta gente, Mariano de la Banda, etcétera, etcétera. Y luego ya vienen los Iñaki, Alsina, etcétera, que han cerrado la cuarta generación. Va por generaciones y, por tanto, yo os voy a pedir una ovación de cierre por mi parte para Luis Medina y Josefina Carabias, cuyas historias reflejo en mi libro Relatos de mi memoria. Muchas gracias. Aquí seguimos en la celebración del Día de la Radio, martes 13 de febrero de 2024, y celebrando también el centenario de este maravilloso medio de comunicación que, en fin, nos encandiló a todos. Como anécdota, a punto de concluir, y lamentablemente todavía no ha llegado José María, a punto de concluir decía que como anécdota me van ustedes a permitir que les relate una muy cortita. Desde muy pequeño descubrí el maravilloso sonido de la radio, esas voces que nos acompañaban en la infancia, en las meriendas muy niño de Matilde Perico y Periquín, aquellos encuentros con los actores que a través de la radio nos trasladaban aquellas emociones infantiles, y unos años más tarde, no mucho más tarde, me tomaba de vez en cuando la libertad, cuando mis padres se iban a trabajar, de hacer pellas solo para escuchar protagonistas de Luis del Olmo. Así que algún que otro enfado y algún que otro castigo que luego, naturalmente, mis padres, en fin, cuando notaban que había hecho pellas, venían y me preguntaban aquello de, claro, ¿querías oír protagonistas, no? Pues efectivamente, hacía pellas por oír protagonistas y luego me castigaban por tu culpa, Luis, que lo sepas. Me siento culpable. Sí, señor, no para menos. Que no se olviden de la radio tantos y tantos amigos que están ahí en el estudio contigo, con vosotros y los que nos están escuchando. Bueno, no sé si, cada mañana es un día de la radio para los que queremos, los que amamos profundamente el micrófono y la radio,
como ese loco maravilloso que tienes a tu lado. Miguel, gracias por ser como eres, por ser como fuiste y por ser como serás. Gracias, amigo. Yo tengo el lujo de decir a mis amigos que mi compañero, uno de los compañeros del alma, se llama Miguel de los Santos. Gracias, Luis. Ya sabes que todo lo que tenía que decir de ti lo he dejado escrito en un libro, porque según me dijo un día Ernesto Cardenal en una entrevista que le hice en Nicaragua, en Solentiname, el diario, el medio de comunicación pasa, es como un rayo que pasa por la mente del oyente o del lector y desaparece. El libro permanece para siempre. Y en ese libro hago un testamento de lo que ha sido la radio en estos 100 años, del que tú eres protagonista principal. Y es protagonista de costa a costa. ¿Alguna pregunta de algún compañero? Sí, ¿te importa acercar, Andrea, por favor, el micrófono? Y va a ser de las últimas. Si hay alguna persona más, algún compañero más que quiera trasladar alguna cuestión a Luis o a Miguel, que aproveche ahora o que calle para siempre. No es una pregunta, es una reivindicación que algunos compañeros me han trasladado, y es la labor de los productores. Los contenidos que salen en los programas los trabajábamos los productores. Cuando no había Google, cuando no, o sea, te tenías que servir desde la Guardia Civil para que te localizaran unas brujas, advirtiendo que no era para detenerlas, que era para llevarlas a un estudio de radio, o como el loco de mi jefe, que es Luis del Olmo, del que me siento muy orgullosa, el que quiero muchísimo, que había un atraco a un banco y Luis automáticamente decía ponerme con el atracador. Entonces, o sea, conseguías no al atracador, pero sí a la persona del banco que hablaba, y así 1000 anécdotas más. Es decir, reivindico en nombre de mis compañeros la labor de los productores de radio. Pues nuestro aplauso también para todos vosotros. Enhorabuena, desde luego. Hacéis un trabajo verdaderamente extraordinario. Luis, ¿algún comentario? ¿Mandabas a tu equipo de producción a buscar al atracador? Darle un beso a Laura por recordar aquel momento, y recordar a todos los amigos que están escuchando la radio que la radio está más viva que nunca, que no la dejen sola, que la radio entretiene, acompaña, nos hace felices. Gracias, radio de mis amores, y gracias a ti, querido Miguel de los Santos. Eres algo más que un amigo, eres un hermano y eres mi profesor de siempre. Y a todos vosotros un abrazo muy fuerte, a quien escucha la radio, que continúe escuchándola siempre, 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 siempre. La última hora sí que sí, Tony Antonio. Hola, Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya te veo allá al fondo, entre luces. Hoy nos ha faltado, y no sé exactamente qué es lo que pasa, estamos incluso un poco preocupados, alguien a quien tú imitas esto. Buenos días, saludos cordiales. Sigo en el atasco, pero quiero felicitar a mis compañeros, tanto a Luis como a Miguel, y decirles que 4 patas para un banco lo sujetamos perfectamente. Bueno, como humorista quiero deciros que estoy muy feliz porque yo conocí el humor a los 6 años con Pepe Iglesias, el Zorro. A los 21 con Moby de Grané y José Luis Arriaza, que está aquí, en un programa de la SER que se llamaba De Todo Un Poco. Allí me bautizó Moby de Grané, me puso el nombre de Tony Antonio. Y desde entonces me he dedicado al humor, he estado con todos vosotros, 3 años con Antonio Herrero, que no se le ha nombrado, al que yo le tuve mucho cariño, con todos. Pero felicitaros por lo que habéis apoyado el humor y daros una primicia, que yo como presidente de Asumes, la Asociación del Humorismo Español, ya hemos hecho un monumento a Chiquito de la Calzada en Málaga, y este martes pasado me fui con el hijo de Mari Carmen y sus muñecos a Cuenca, y ya está firmado que vamos a hacer un monumento a Mari Carmen y sus muñecos, que trabajó mucho con Luis en su programa, y en Cuenca. Y también tenemos otro preparado ya para Tony Leblanc frente al Museo del Prado, porque Tony Leblanc nació dentro del Museo del Prado. Felicitaros por vuestra labor y vuestro apoyo al humor. Solamente eso, y muchísimas gracias por concederme estos minutos. Es un placer. Gracias, Tony. Bueno, ahora sí que sí, lamentablemente tenemos que poner punto final. Quiero mandar un abrazo muy cariñoso al resto de los compañeros, técnicos, equipos de producción, periodistas que nos han acompañado desde las 10 de la mañana aproximadamente aquí en el Casino Gran Vía, emisoras repartidas por toda la geografía española en frecuencia modulada, muchas de ellas online, y también los que nos han querido ver lo han podido hacer a través de Facebook. Hemos estado en directo y seguimos en directo en este momento, también a través de YouTube, de Amazon Music, de Spotify, etcétera, etcétera, etcétera.
Eso es el presente de una radio que se ve y es también, evidentemente, el futuro a través de los podcasts. Así que el abrazo para Radio Turia 78 en Valencia, Armonía Duero en Castilla y León, Sonido Beas en Radio Huelva en la tierra andaluza, Vicus Radio en Galicia, Más y Más en Radio en Pamplona, Diámetro, el grupo Diámetro en Canarias, Radio Amistad en Petrer, en Alicante, Onda Musical en Yecla, Radio El Campello, naturalmente nuestros compañeros queridísimos de Radio Intercontinental que están con nosotros, el canal de la TDT aquí en la Comunidad de Madrid, el canal 33, nuestros compañeros de Onda Madrid, nuestros compañeros de la COPE, también el jefe de informativos de Kiss FM que nos acompaña, en fin, el resto de los compañeros. Y hay alguien que, para poner casi el broche final, ahora sí que sí, que ha compartido muchas horas de radio, pero que finalmente decidió dedicarse a otra cosa que tiene mucho que ver con la voz y desde luego tiene mucho que ver con la interpretación. Van ustedes, señoras y señores, a escuchar la voz de Kevin Spacey, la voz de Al Pacino, un extraordinario actor de doblaje, director de doblaje, que empezó además en la radio compartiendo horas con Luis del Olmo y con Miguel de los Santos, ¿no? Javier Dotú, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? No, simplemente romper una lancita. Próxima estación. Próxima estación. El otro día Sigourney Weaver, me parece que es, nombró a María Luisa Solá como ser la persona que le dobla a ella y que gracias a ella pues tiene actualidad y tiene conocimiento por el público español. María Luisa empezó, como yo, en la radio. Estaba en el cuadro de actores de Radio España con la dirección de José Joaquín Marroquí es el del Coyote. Sí. Marroquí, y bueno, y como ella, un elevadísimo porcentaje de personas que están dentro del medio doblaje procedente de la radio, o sea, Teófilo Martínez, Matilde Conesa, etcétera, 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 Juana Ginzo, etcétera, etcétera, y quiero decir que nuestra cuna ha sido siempre, y seguirá siéndolo, la radio, ¿no? Que, por cierto, hay que poner una especie de guioncito de recuerdo para que en alguna ocasión se tenga memoria de los cuadros de actores de las radios que han aportado muchísimo a la radiodifusión en su día. Ahora a lo mejor y que tengo la sensación de que están volviendo, ¿eh? Bueno, sí. Ya hay podcasts que Carlos se apuntan a ese Alsina carro. hace unos programillas en cuanto puede, y bueno, yo he colaborado con él, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, que quiero decir que, nada, simplemente este apunte y reivindicar el hecho de la existencia de María Luisa Solá, que gran actriz de doblaje, pero la procedencia es de la radio. Esto seguro que lo recuerda Luis del Olmo. Recuerdo, María Luisa Solá era la voz de los indicativos de protagonistas, o sea, la tenía prácticamente todos los días, todas las mañanas. Pues efectivamente ha habido un recuerdo extraordinario cuando se le ha entregado el Goya de Honor a Sigourney Weaver, recordando que efectivamente ella gana mucho más, lo decía Bill Murray, ya me imagino que lo sabrán todos ustedes, decía Bill Murray, le decía a Sigourney Weaver que efectivamente ganaba mucho más en España cuando hablaba en español. Miguel, ¿tú recuerdas a María Luisa Solá? Y por supuesto, déjame decir una cosa que quizás quienes nos escuchan y nos ven en este momento no sepan, y es que tú también has hecho doblaje. Sí, yo tuve una época porque se pagaba mucho más que la radio. En la época de la Inter, yo estuve a punto de ser la voz de James Dean en Al Este del Edén. Llegué a un acuerdo incluso con el director de doblaje porque era un actor emergente que aparecía entonces y necesitaban un chico joven. Yo en aquella época hacía de todo, entre otras cosas los seriales de la Inter, Radio Juventud. Hacía el malo, el opositor de Fernando Forner, que era el héroe siempre. Yo me llevaba las palizas, perdía a la chica, todas esas cosas que pasan. Y bueno, me llamaron y nada, llegué a firmar el contrato con la empresa correspondiente, con La Voz de España, me parece que era. La Voz de España puede ser, sí. Y bueno, llegó el momento en que fui a incorporarme ya al doblaje, a ver los takes y todo el material que había que trabajar, y me mandó llamar Paulino García Velázquez, que era el director o propietario de aquel estudio de doblaje, a su despacho, aquí en Madrid. Sí. No era Voz de España, sería EXA o
Exa, Sí. Exa. Y Exa con X, no esa. Y subí a su despacho y me dijo, hombre, vamos a ver, le tengo que dar una mala noticia, pero no se alarme que su contrato será respetado y tal. Y me dijo, es que ya sabe cómo son estas cosas, nos ha llegado de Barcelona una voz de un chico, ¿qué tal? Bueno, total, que el tal chico de Barcelona hizo la voz de Joyce Dean, y entonces a mí, respetándome el contrato, hice la voz del hermano, del rubio, de las alubias en el suelo y toda aquella historia. Tal. Bueno, pero eso es ya historia pasada. ¿Quieres que nos despidamos con publicidad? Venga, no tenemos gong. No, un anuncio de la época. ¿Cómo era? Era un anuncio de Tip y Top, no de Tip y Col, de Tip y Top, los pioneros del dúo. Y anunciaba una tienda de bolsos. Y decía, Pocholo, cómprame un bolso. Apolínea Mozalbeta, ¿no sabes que a estas alturas me quedan pocas pesetas? Pues gástatelas, roñoso. ¿O es que no merece un bolso de Casa Osuna? Esa era la publicidad de la época. Ahora sí que sí, ya para poner punto final no tenemos tiempo para nada más, estamos metiéndonos en el resto de la programación, estamos atravesando, en fin, por un momento verdaderamente extraordinario y desde luego estaríamos todo el día hablando con dos de los grandes protagonistas de la radio, el día que estamos celebrando y el centenario. Pero sí le voy a pedir a Luis del Olmo, ya para despedirnos, que nos dé los buenos días España y hasta luego. Pues buenos días España, buenos días España. Hoy ha sido uno de los días más felices de mi vida. Me gustaría que alguien me pusiera unos auriculares, porque no sé si estoy hablando y si está llevando hasta vosotros. Bueno, que 1000 veces, que naciera 1000 veces, estaría ahí a la vera verita, esperando que alguien viniera de Asturias, de la cadena SER, para invitarme a un micrófono, para invitarme a trabajar en el mundo de la radio. 1000 veces que naciera. A todos los amigos que escuchan la radio, mi gratitud, y que no se olviden nunca de sintonizar la radio, porque si ese día se llegara, ese quiere decir que ya nos ha mandado a hacer puñetas al mundo de la radio, y eso no va a ocurrir. La radio tiene un futuro esplendoroso. La radio ha cumplido no sé cuántos años, pero tiene que cumplir otros 50, otros 80, otros 125. Gracias a vosotros. Gracias a ti, hermano, querido Miguel de los Santos. No sé qué haría sin tu presencia y sin tu ánimo y sin tu llamada. Un abrazo, Luis. Muchísimas gracias a ti. Y oye, puedes llamarme a cualquier hora del día o de la noche. Yo lo haré también. Como suele pasar. Como suele pasar. Déjame, eso le digo, por si se corta. Sí, déjame. ¿Me oyes ahora? Te oigo perfectamente. Perfectamente te oigo. Oye, déjame enviar un abrazo a alguien que es el más importante hombre del mundo de la radio y de la comunicación, Fernando Onea. Sí, Fernando hombre, Onea está pasando un poco pachucho, está a punto de salir ya a la calle y a llegar al micrófono y llegar a la columna semanal del mundo de la vanguardia. Ponte bueno, Fernando, sabes que te quiero. Y a ti, querido amigo, que me estás escuchando, gracias por aguantarme, a mí, a mis compañeros, en este día que es fundamental para nosotros, el Día Mundial de la Radio. Juan Ignacio Ocaña, gracias por ponernos a tu disposición tu micrófono y tu estancia. Y si Dios quiere, hasta mañana, como decía, mañana vuelvo, pero no es verdad. Mañana yo tendría que estar a las 7 menos cuarto en la radio preparando el programa, pero me dicen, Luisito, ya eres mayor para estas labores, conténtate escuchando la radio, y así estoy, feliz, escuchando la radio, escuchando a los queridos profesionales. Un día a José María García, otro día no puede ser, porque tanto Miguel de los Santos como Iñaki Gabilondo ya pertenecen al tiempo mío, ¿no? Bastante más jóvenes que yo, pero hoy cualquier fiesta... Te llevo 6 meses. ¿Eh? Te llevo 6 meses. Miguel, no presumas de mayor que eres. Yo soy del 30 de julio sí, bueno, y tú acabas de cumplirlos. Bueno, un abrazo, querido Los 54. Iñaki, vamos a hablar de otra cosa.
si nos está escuchando Iñaki, me gustaría que hubiera compartido esta mañana, pero algo le pasa a Iñaki para no estar con nosotros. No, hombre, Y a está José también María celebrando García el Día de la Radio. Está hombre, en el tren. Está en otro medio. En el está tren, Sí. está en el Bueno. tren en este momento. Pues, un abrazo. Gracias a todos. Gracias a ti. Nuestro aplauso, gracias por todo. Un abrazo, Luis. Muchas gracias, Luis. Gracias también a Vicens Armero, que estuvo acompañando a Luis del Olmo en este encuentro a través de Zoom. Querido Miguel, te agradezco muchísimo, primero, en fin, tu confianza en mí mismo por la Federación, por tu apoyo que he recibido durante estos 2 años y medio aproximadamente que llevo al frente de la Federación, y para mí es un auténtico honor recibiros aquí, en estos desayunos de la Federación. Como dice Butragueño, un placer. Gracias. Señoras y señores, gracias a todos, gracias de Javier Lillo, Javier Sandoval, Thais también estuvieron en el control de sonido, y desde la Federación les invitamos a que sigan la revista Antena, que imagino muchos de ustedes ya han recibido el nuevo número, y seguiremos hablando de los desayunos de la Federación. Es el centenario de la radio, por tanto, nuestro próximo encuentro seguirá hablando de la radio, en este caso de la radio musical y de la evolución de la radio musical. Contaremos, evidentemente, pues, en fin, desde los peleones hasta los 40 principales, pasando por todo lo demás, cómo ha ido evolucionando el mundo de la radio y la música. Hablaremos de informativos, la evolución que ha tenido también los informativos en la radio y, por descontado, el mundo del deporte. Así que les emplazo a todos ustedes a estos desayunos de la Federación. Que lo pasen bien. Adiós.